Damos paso a nuestro próximo ponente, mi hermano, el maestro Luis Lunes. Luis, te voy a estar presentando, licenciado en Ciencias Políticas y con maestría en Psicología de la Comunicación. Ha dedicado más de 40 años a las investigaciones sobre liderazgo transformacional, gobernabilidad democrática y observación electoral, así como al activismo contra la discriminación y el racismo. Profesor en la Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones del Perú, en la Escuela de Gobierno de la Universidad de las Américas en Paraguay y en la Universidad Continental en Perú y en la Pontificia Universidad Católica. Es miembro del equipo técnico de Ciudadanos al Día, que selecciona las mejores prácticas en políticas públicas en el Perú y miembro del Consejo Consultivo de Safe Democracy. Adelante, Luis. Muy buenos días. Les voy a pedir un segundo para poder compartir la pantalla al 100%. Recordamos a los participantes que pueden utilizar el área del chat para someter cualquier pregunta que tengan para los panelistas. Cada panelista va a presentar por unos 8 minutos y se puede usar 1 a 2 minutos para preguntas, de haber preguntas, o las pueden someter por escrito. Se pueden contestar posterior al evento. Muchísimas gracias a todos. Enseguida estoy conectando la pantalla completa. No se puede quitar la barra de abajo, pero igualito voy a compartir las láminas en esta forma. Javier, ¿se ve, no? Sí, se ve muy bien. Perfecto, muchas gracias. Quiero agradecer a Safe Democracy, a esta familia nuestra, por esta oportunidad y por supuesto a Marcela, que es algo así como el alma de la institución, y a nuestro querido Javier, que es moderador y ha sido mi alumno de varios años. También a mis colegas panelistas. Y quiero empezar recordando algo que nos toca, en este caso a Marcela, que fue la organizadora. Hace 21 años, en la hermosísima Oaxaca, ella promovió un encuentro de líderes políticos y estuvimos una semana muy agradable, por supuesto, pero también de compromiso. Y yo recuerdo que el tema de la representación política se trató en esa reunión. Y quiero revivir esa reunión hace 21 años porque mi ligera reflexión de hoy, porque son apenas 10 láminas, tiene que ver con esto. Y un poco siguiendo la línea de José Alberto, yo creo que hay unas reflexiones muy serias que hacer en las relaciones de la representatividad. Yo creo que él lo dijo con unas palabras, yo lo voy a decir con otra. Me refiero a las fisuras de la representación. Yo creo que estamos con fisuras en el tema de la representación, en lo que tiene que ver los partidos políticos y la sociedad civil. De hecho, los últimos estudios del Latino Barómetro así lo revelan. Un grave descontento de la gente con las instituciones y con los políticos en general. Y yo como profesor universitario debo decirle que muchos de mis alumnos siempre me dicen, profesor, yo pensé que los políticos estaban para resolver los problemas y no para crearlos. Y en el paper que hace días le envié a Marcela, que es un paper un poco más largo que se compartirá con todos ustedes, que tiene aproximadamente más de 20 páginas, yo comienzo ese paper con una frase
que una vez en Venezuela me dijo el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, con el cual tuve la oportunidad de compartir durante un año de trabajo académico, y él me decía, hay que abrir la mesa de la política y permitir que otros se sienten en esas sillas de la representatividad, mirando un poco el papel de la sociedad civil brasileña. Dicho esto, mi breve intervención busca en ustedes reavivar el debate con algunas aplicaciones prácticas y lo que uno llama lecciones aprendidas. En ese sentido, comienzo con la segunda lámina, que tiene que ver con, de alguna manera, los triángulos de las buenas prácticas, que fue un ejercicio que se hizo en el instituto donde yo trabajé por más de 12 años y que decía que después de un estudio profundo, los tres grandes problemas de los partidos políticos actuales era democracia interna, transparencia a todo nivel y eso que se llama el alcance a nuevos sectores. O sea, cómo trabajamos con los sectores que normalmente los partidos políticos no trabajan. Creamos este triángulo y a partir de ese creamos otros triángulos. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de incidencia entre partidos políticos, ciudadanía y otras organizaciones de la sociedad civil? Ese nivel de incidencia se ha perdido, ¿cómo se ha mantenido? Y otro de los elementos fundamentales era no ver el problema, sino ver la solución. Y por eso yo hablo de que ese triángulo de las buenas prácticas tiene que tener ventanas para la información, ventanas para una confrontación dentro de lo que se llama la tolerancia democrática y ventanas para la verdadera colaboración. ¿Quién ha dicho que los partidos tienen que ponerse de espaldas o que la sociedad civil organizada tiene que oponerse a todo lo que hacen los partidos? En el fondo, los partidos reflejan partes, porque ese es su nombre, partes de la sociedad civil. Han sido organizaciones intermediarias entre el Estado y la sociedad. Sabemos que también los políticos se mueven en base a sus intereses y las ONGs también lo hacen. Y de alguna manera hay ver cómo hacemos esta reflexión sobre los límites y los alcances de los partidos políticos y de las organizaciones no gubernamentales y similares. Y una reflexión que tiene que ver un poco con lo que dijo José Alberto. Los partidos políticos actuales son unas máquinas, son unas aventuras electorales o lo que yo llamo los partidos cebollas. ¿Por qué cebollas? Porque muchas veces parecen capas que se van desnudando, pero al llegar al fondo ya huelen mal. Este ejercicio del tiro al blanco nos indica que ¿qué hay alrededor del centro de un partido político? Bueno, están los miembros, los afiliados, los militantes, como se llamen. Alrededor los simpatizantes y amigos, que muchas veces son más que los miembros y afiliados. Luego hay un círculo para los indiferentes y aparte de eso está los sindicatos, los profesionales, los estudiantes, etcétera, y afuera los adversarios. Podemos acercar los simpatizantes, amigos, indiferentes y los gremios al tiro al blanco y situarlos más, habría que ver. Y ya culmino con 3 láminas finales. Lecciones aprendidas, comentarios y sugerencias prácticas. Las organizaciones no gubernamentales y sus similares no pueden representar, no pueden reemplazar a los partidos, pero sí pueden complementar su trabajo y acción. Alguna vez un sociólogo me dijo, la sociedad civil no quiere gobernar, sino ser bien gobernada. Representación y democracia participativa, que creo que pueden ser complementarias y no enfrentadas. Democracia representativa que puede tener amplios elementos de participación y ver cuáles son los temas que realmente le interesan a la gente y por qué tenemos fallas en el delivery, en la entrega de esa información. Por otra parte, ¿cómo se elaboran actualmente las propuestas programáticas en los partidos políticos? A lo mejor utilizan inteligencia artificial. Hay falta de comunicación, poca creatividad e incluso propuestas del interior que no son tomadas en cuenta de jóvenes, mujeres y otras minorías. Por eso yo hablo de las fisuras en la representación. Hay toda una discusión alrededor del tema del funcionamiento de los partidos y de la inversión en capacitación y formación de la cual también habló José Alberto. Yo siempre digo que los partidos deberían hacer docencia
y decencia, que es a lo que yo he dedicado más de 40 años de mi vida, y trabajar mucho con nuevos sistemas de recaudación y de trabajo voluntariado. Javier, que trabaja hace muchos años y vive en los Estados Unidos como ciudadano americano, sabe la importancia de la recaudación y del trabajo voluntario. Y ya para concluir, dejarse ayudar, le digo a los partidos, eso no significa mostrar debilidades, establecer puentes de confianza, capacidad para compartir ideas, experiencias, actividades, avances y lecciones, aún en las lecciones negativas, ver las crisis como oportunidades, aprender de las incertidumbres, porque no tenemos todas las respuestas, sobre todo después de lo que nos pasó en la pandemia. Y termino con este país que me acogió hace 24 años, con las cosas que he ayudado a hacer en la práctica. Establecimos un acuerdo nacional donde la cooperación internacional consiguió reunir a todos los entes actores importantes del país, sin dejar a nadie afuera. Luego creamos un consorcio que se llamó Sociedad Democrática para establecer trabajo entre sociedad civil, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial y las fuerzas vivas. Creamos un programa de liderazgo muy parecido al que acogió en algún momento a Marcela y al propio Javier. Después establecimos unos diplomados en gerencia política, liderazgo, gestión pública. Creamos un acuerdo multipartidario, interesante la palabra, acuerdo multipartidario en salud, que fue un proceso muy interesante que duró más de 2 años, donde partidos distintos se pusieron de acuerdo sobre lo que había que hacer en el tema salud. Luego hicimos un taller de reforma política, liderazgo y salud, porque es un tema importante en un país poco desarrollado como el Perú. Y a su vez trabajamos sobre un estudio partidario sobre cómo ayudar a las reformas pro pobres. Con eso construimos plataformas democráticas y hoy en día trabajamos con procesos en los partidos nacionales, regionales y locales que nos permite tener legitimidad para decirles que hay que trabajar con docencia y decencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Excelente presentación. Pienso citar algunas de las cosas que dijiste en las presentaciones que voy a hacer en el futuro y te voy a dar completo crédito.